Estamos probando. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí está. Y así vamos a hacer la identidad de, de verdad, disculpen la demora, que había un ejercicio que estaba en los enunciados, pero que lo tuve que sacar debido a un error en mis cuentas. De verdad, disculpen la demora de entrega de la identidad, así que voy a colocar los ejercicios. Y esta identidad es un poco más rapidita. Bien. Eh, ¿Por qué está esto? No creo que esté esto. Bien, no importa. Ok, el primer ejercicio. Ahí es la forma explícita de la función de densidad, de estas dos cosas. Primeramente, tenemos que darnos cuenta que la función de densidad se escribe como la suma de... La densidad de la suma se escribe como la convolución. Y una cosa bien tener en cuenta es que si yo escribo la convolución de la suma, lo puedo escribir como la integral. Si son independientes, siempre independencia, eso es muy importante, se puede escribir como la densidad de una con respecto producto con la convolución de una con la otra. Para decir, tenemos z de z menos i por f de i. Eso es muy importante tener en cuenta cuando se hace la convolución. Esto es la convolución y lo bueno es que se necesitan que sean independientes las variables aleatorias. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a ello. Así que bien. Para el ejercicio 1 tenemos ese f de z, que es el producto, y eso se puede escribir como el producto de dos funciones de densidad se puede escribir como, perdón, tengo la suma, y la densidad de la suma la hago como escribir como la convolución de estas dos variables aleatorias. Entonces, bien, primero tenemos que darnos cuenta que el i, independiente del valor que toma, va a ser 0 si no está en el 0,1 y va a ser 1 si está en el 0,1. O sea que si yo restringo mi integral a este integrando, ¿qué nos va a dar? O sea, a este límite de integración, perdón, ¿qué nos va a dar? Que esto va a ser 1 y esto no se sabe qué va a ser. Lo otro va a depender. Por lo tanto, si nosotros seguimos trabajando esto, notemos que cuando esto se hace 0, cuando el argumento, o sea, cuando esto no es 0, es 1, mejor dicho, cuando esto no es 0, cuando el argumento está entre 0 y 1. Si nosotros escribimos esto, vamos a tener esto de aquí. Esto va a ser muy importante. De hecho, lo voy a marcar porque lo vamos a usar en un ratito. Vamos a tener esto de aquí, que lo vamos a usar en un ratito. Entonces, bien, teniendo eso en cuenta, podemos ocupar que vamos a notar dos cosas. Primeramente, la suma, noten que está entre 0 y 2. ¿Eso por qué? Porque como las x y las y toman valor entre 0 y 1, nótense que si toma cualquier otro valor, esto es un 1, si toma cualquier otro valor, eso se anula, así que esto es entre 0 y 1. Entonces la suma, el máximo valor que va a tomar es 2. Por eso el z va entre 0 y 2. Teniendo eso en cuenta, tenemos que la distribución de esto lo vamos a separar en dos casos. Primeramente, cuando la suma va entre 0 y 1 y la suma va entre 1 y 2. ¿Por qué lo vamos a separar así? Porque fíjense, ¿qué pasa si la suma está entre 0 y... ¿Por qué lo vamos a separar así? Porque si nosotros separamos la suma entre 0 y 1, por ejemplo, entre 0 y 1, las variables aleatorias, ambas yo sé que son menores a 1. O sea, ambas tienen que ser menores a 1 para que la suma sea menor o igual a 1. Pero si la suma es mayor a 1, sé que alguna de ellas va a superar el 1. Entonces ahí tengo dos casos que vamos a analizar por separado. Entonces, si la suma va entre 0 y 1, ¿qué ocurre con el i?
el i, como lo escribimos acá, va a ser menor o igual a z. El i tiene que ser menor o igual a z para que esta cosa que está aquí sea distinto de 0. Vale decir, si este integral va de 0 a 1, vamos a separarla en dos, de 0 a z y de z a 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el i es menor o igual a z, esto es 1, y si el i es mayor o igual a z, esto es 0. Por lo tanto, en este caso de acá, se va a 0, porque recuerden que acá acá está el i, y acá el i va a correr desde z a 1, o sea, es mayor o igual a z. Y acá va a ser igual a 1. Por lo tanto, tenemos esta expresión de aquí que nos da z. Lo mismo ocurre para el caso 1 menor o igual a z menor o igual a 2. Si nosotros acá reescribimos esto, podemos escribir esto como eso, z menos 1 menor o igual a 1. Entonces ahora el z menos 1 va a estar entre 0 y 1. Y podemos reescribir esta integral de nuevo como esta suma. Y hay algunas que se nos va a 0, que es la que es menor cuando el i es menor o igual a z1, que es este caso de acá. ¿Por qué? De nuevo, por esta condición de acá. Esta condición se cumple, tengo que el integrando es distinto de 0. No se cumple, el integrando es igual a 0. Esto lo dice esta condición que remarqué acá. Por lo tanto, esto es 0, esto de acá va a ser 1, y nos va a dar, realizando el cálculo de integración, nos va a dar esta expresión que está acá. Y ahí tenemos la función de suma para los dos distintos casos, cuando z es igual entre 0 y 1, y cuando está entre 1 y 2. Bien. Para el ejercicio 2, para el ejercicio B, perdón, es el mismo trucazo, solamente que acá vamos a separar la suma en lugar entre 0 y 1 y 1 y 2, que ocurre cuando la suma es positiva y negativa. Fijémonos que, dada la función de densidad, el x es mayor o igual a 0, el y es mayor o igual a 0, y estos pueden tomar valores positivos, estos pueden tomar valores positivos, pero fíjense que si el y toma un valor negativo y el x toma un valor positivo, su suma, su suma puede todavía considerarse, por así decirlo, positiva, ya que va a depender de la magnitud del x y del y, si ustedes se fijan. Por lo tanto, acá para evitar esas ambigüedades, vamos a separarlas cuando la suma es positiva o cuando la suma es negativa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto es negativo, pero tiene una magnitud mucho mayor que x? La suma va a ser negativa, pero el x va a ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, su densidad va a ser esto. Ese caso lo vamos a analizar ahora. Tenemos esta densidad, tenemos esto que está aquí, que tenemos hacemos la convolución. ¿Recuerden por qué se puso la convolución? Porque son variables aleatorias independientes. Usamos la convolución, separamos esto de aquí, que es la expresión de la convolución, y separamos los dos casos. ¿Qué ocurre cuando la suma es negativa? Si la suma es negativa, alguna variable tiene que ser negativa. Así que ahí separamos. ¿Qué pasa si el i es negativo? Si el i es negativo, tenemos esta cosa de acá, y esto al tiro se va a 0. Y entonces tendremos que es 0 si el i es negativo. Y si el x es negativo, ¿qué vamos a tener? Recuerden que el x es, con lo color, el x, recuerden que el x es, perdón, x más y es igual a z. Si yo despejo el x, ¿qué nos va a dar? Z menos i. Por lo tanto, si el x es negativo, el z menos i es negativo. Y si el z menos i es negativo, esta expresión de acá es igual a 0, y entonces se nos va este 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el caso de que x o y sean negativos, que es la única posibilidad para que la suma sea negativa, tengo que mi función de distribución va a ser 0. O sea, perdón, función de densidad. Entonces, descartamos el caso negativo, porque ya lo resolvimos, y en el caso positivo, es fácil, es simplemente resolver este integral que está acá, donde la resolvemos, obtenemos esta expresión. Acá fíjense que tenemos acá tenemos el z, pero ahora fíjense una cosa, que aquí lo escribí con respecto a x, y debería ser con respecto
a I. Acá hay un error de tipeo. Esto es respecto a I. Y fíjense en una cosa, que acá está con respecto a I. Por lo tanto, el I, como acá ya no existe el I, acá hay un I, ya no existe ese I, todo esto sale de la integral y nos queda esta expresión que está acá. Y con esto tenemos la función de densidad para la suma. Por eso es muy importante esta variable de integración. Recuerden, no se integra con la variable de convolución, que la convolución va a ser la suma. No se integra con respecto a eso, sino con respecto a alguna de las variables que componen la suma. Entonces, como acá tengo la convolución, pero acá tengo la I, entonces esto puede salir de la integral. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso sería para la 1. Para la 2, notemos que tenemos que definimos el siguiente. Si tenemos que la suma está definida de esta forma, perdón, esto está ok. Sí, está ok, me estaba confundiendo con otro ejercicio, que es el que está más adelante. Si definimos la suma con esta forma, y tenemos que la probabilidad de que sea igual a alguna constante igual a 1, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que si esto es, si la probabilidad de esto es igual a 1, o sea, sí, podemos ocupar esto para calcular la varianza de z. ¿Cómo se hace eso? Bien, calculemos la varianza de z. Vamos a tener que esto es z menos la esperanza, elevado al cuadrado. Podemos separar esta integral en dos casos. En el caso z, cuando la suma es constante y cuando no. O sea, acá no estamos separando la variable, sino el dominio. O sea, estamos integrando sobre omega y lo vamos a separar en dos casos, cuando es constante y cuando no es constante. ¿Qué nosotros sabemos? Que donde es constante tiene probabilidad 1, pero donde no lo es, o sea, si esto fuera un distinto, esto tiene probabilidad 0. O sea que acá esto tiene medida 0. O sea, esto de aquí va a ser 0. Y luego tenemos que, para el caso donde esto es constante, ¿qué pasa? Que si tenemos que Zn es constante, por propiedades de la esperanza de Zn va a ser igual a ¿qué cosa? A C. ¿Y C a qué va a ser igual? A Zn, porque Zn es una constante. Por lo tanto, esto también se nos va a ir a 0. Tengo diferencia de algo consigo mismo, eso también se nos va a 0. ¿Qué tenemos ahí? Que la varianza de Zn es 0. Por lo tanto, por la independencia de la varianza de la variable x1 a esta xn, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Eso qué implica? Que cada una de las varianzas, como las varianzas son positivas, tienen que ser igual a 0. ¿Eso qué implica? Que esta expresión de acá debe ser igual a 0. ¿Y eso qué implica? Que la probabilidad donde esta diferencia que está dentro es 0 es igual a 1. ¿Eso de dónde sale? Sale del hecho de que concentrémonos primeramente en esta parte de acá. Si nos concentramos en esta parte de acá, que está acá, ¿qué tenemos? Tenemos que, si esa integral se cumple, significa, por definición de funciones por una propiedad de las funciones medibles positivas, es que eso es igual a 0 CTP. Recuerden que la propiedad, la integral de f es igual a 0, donde f es medible positiva, y sabemos que una variable aleatoria es medible. En particular vamos a tener que toda esta función de adentro va a ser una función medible positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que f es igual a 0 CTP. Entonces tenemos que esto igual a 0 CTP. ¿Qué más tenemos? Si tenemos que eso igual a 0 CTP, vamos a obtener que lo de adentro es igual a 0 CTP. Y si lo de adentro es igual a 0 CTP, vamos a tener que la medida de donde eso no se cumpla, o sea, donde xi menos esperanza de x es distinto de 0, la medida de eso va a ser 0. ¿Y cuál es nuestra medida? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, la función de probabilidad, la probabilidad. Por lo tanto, si eso es igual a 0, si esta probabilidad que sea distinto de 0 es igual a 0, vamos a negar lo que está dentro de la probabilidad
¿Y cuál es su negación? Que eso sea igual a 0, que es esta implicancia que está acá. O sea, esto que está en rojo es equivalente. Por lo tanto, se tiene que la probabilidad de que, por lo tanto, como tenemos que la probabilidad de que eso sea igual a 0 o igual a 1, tendremos que xi va a ser igual a la esperanza de xi para todo i a la n. Y de ahí concluimos el ejercicio de la A2. Bien, para la 3. El constante en probabilidad. Ah, claro. Acá me olvidé un detallito de que si tenemos que x es igual a su esperanza, y ya concluimos que x tiene que ser una variable aleatoria constante. Eso es como el último detalle para concluir, para que no les quiten puntos en los controles ni en los certámenes. La 3. Sea n un número natural y arbitrario y sean xi hasta xn variables aleatorias independientes, tales que se tiene esto de acá. Y para cada acá, donde alfa cumple esta propiedad, definamos el promedio, este promedio que está acá. Y tenemos que calcular la esperanza, la varianza y probar este límite. Bien. Un ojo, el B se va a hacer por Chebyshev. Cuando ustedes vean todas estas cosas acá, Chebyshev. Pero lo vamos a hacer cuando hagamos la B. Vamos a hacer la A. La A. Primeramente, notemos lo siguiente. Estas probabilidades son iguales. ¿Qué ocurre si las sumo? ¿Qué ocurre si sumo esta con esta con esta? Si sumo esas tres, me va a dar 1, porque cada una vale un tercio. Entonces, un tercio por 3 es 1. Y tenemos esta probabilidad que está acá. Entonces, si esta suma es 1 y cada una vale un tercio, quiere decir que si el xk toma cualquier otro valor, eso tiene probabilidad 0. O sea, mi xk solo puede tomar 0, k a la alfa, menos k a la alfa. Solo puede tomar esos valores. Calculemos la esperanza. Recuerden que la definición de esperanza es que la esperanza es una variable discreta, y eso lo pueden ver por un resultado de probabilidad, es que por prueba, que la esperanza se puede calcular como xi por la probabilidad de x, y eso lo sumo. Eso por la esperanza. Entonces simplemente tomo el dato 0, lo multiplico por su probabilidad, tomo el dato k a la alfa, lo multiplico por su probabilidad, y menos k a la alfa, y lo multiplico por su probabilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Esto es 0, 0 por 0 es 0, o sea, 0 por algo es 0. Esto es un tercio y esto es un tercio también. Pero como estos números que están acá, esto es k a la alfa, y esto es menos k a la alfa, entonces, a ver, me quedó muy horrible, menos k a la alfa, entonces estos de aquí se anulan, esto se va a 0, y tenemos que la esperanza de xk es 0. Y para calcular la varianza, es exactamente el mismo procedimiento, solamente que acá la fórmula cambia con un cuadradito. Cambia con un cuadradito. Entonces tenemos 0 al cuadrado, esto es 0 obviamente, porque 0 por algo es 0. Tenemos k a la 2 alfa, k a la 2 alfa, y nos va a dar este nudito de acá. Ahora bien, la varianza es eso. Tenemos independencia, eso es muy importante. X1 hasta Xn son independientes. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Que la varianza de la Zn es la suma de las varianzas. Entonces, y otra propiedad es que también se tiene, que acá no lo escribí, que por ejemplo si nosotros tenemos, bueno, la esperanza se comporta de forma lineal con los escalares. Por ejemplo, si tengo suma de x, esto va a ser 1 dividido en n, la suma de las esperanzas de x. Y la varianza se comporta de una forma como norma, por así decirlo. Siempre y cuando sean independientes. O sea, tengo independencia acá independiente, tenemos independencia, y esto va a ser igual a 1 dividido en n cuadrado, la varianza. Y acá tenemos la suma, que hay una suma que está acá que me comí. Hay una suma. ¿Qué es lo que está acá abajito? Esto de acá representa la varianza de cada... No sé si puedo retroceder. No puedo retroceder. Esto de que está acá representa la varianza de cada elemento que está aquí. Este 1 dividido en n cuadrado es cada... este 1 dividido en n cuadrado es por la propiedad que escribí acá arribita. Esta propiedad que está acá es lo que está acá. Y con eso tenemos la
la varianza de Zn. Calculamos la esperanza y la varianza. Ahora bien, todo esto se va a utilizar más adelante, más abajito, para probar el límite. ¿Cómo probamos el límite? Para probar el límite, tenemos que usar la desigualdad de Chebyshev. Que esto que está acá, que se escribió acá, que lo voy a anotar con rojito, todo esto que está con rojo es nada más que la varianza que calculamos anteriormente. Y acá el epsilon al cuadrado es por la propiedad de Chebyshev. Entonces, bien, teniendo eso en cuenta, no, de hecho lo voy a dejar anotado para que se... Ya, esto que está aquí, así, este circuito que está acá. Ahora notemos una cosa. Notemos que sabemos que K a la 2 alfa va a ser menor o igual, va a ser menor a K a la 2 alfa, a N a la 2 alfa, menor o igual. Bueno, en particular es menor, porque a ver, el K sí es menor. Es menor. Por lo tanto, tenemos que esto es menor. Entonces, si cada uno de estos es menor o igual, tendremos que la suma también va a cumplir eso. Va a cumplir N a la 2 alfa. Acá el K, tengo que ver dónde corre, que puede tomar el N. Sí, creo que esto es un menor igual, pero aún así no va a cambiar el resultado. Creo que esto es un menor igual, pero no va a cambiar el resultado al fin y al cabo, y ya vamos a ver por qué. Porque si nosotros tenemos que esta suma, esto que está aquí, lo utilizo para acotar esta suma que está acá. Y esa suma que se puede ver ahí, que estoy encerrando, va a ser menor o igual a la suma de n a la 2 alfa, donde k va a ir a 1 hasta n, y como acá ya no está el k, esto es simplemente n por n a la 2 alfa, que es lo que está escrito aquí. O sea, acoté esta suma, trabajo esa suma y me da lo que está abajito, y ese abajito que está ahí, ¿qué ocurre? Su exponente es positivo. ¿Por qué? Porque alfa es menor a un medio y mayor a 0, por lo tanto, despejando eso nos va a dar 1 menos 2 alfa, va a ser positivo. 1 menos 2 alfa, a ver, sí, va a ser positivo. Por lo tanto, ¿qué se tiene? Que esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Y si esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, quiere decir que este límite que está acá va a tender a 0 cuando n tiende a infinito, y ahí se va a tener el resultado de la 3. Y para el resultado de la 4, tenemos esta, nos piden la probabilidad de P en la medida de Lebesgue, y tenemos este x omega, que es el seno de 2pi n omega. Tenemos esta variable aleatoria. Con P en la medida de Lebesgue quiere decir que así se va a calcular la probabilidad. Es decir, si yo tengo la probabilidad de que omega pertenezca a un intervalo a b, esa probabilidad va a ser la medida de Lebesgue, que en este caso, si no se acuerdan, la medida de Lebesgue para un intervalo va a ser la diferencia de ese intervalo, o sea, la longitud de ese intervalo, en este caso sería b menos a. Esa es la medida de Lebesgue. Entonces la probabilidad de que un omega esté en un intervalito va a ser simplemente la longitud de ese intervalo. Eso nos quiere decir esta medida de Lebesgue. Tenemos f como los borelianos. Aquí me equivoqué, esto es un 0,1. Acá, error de tipeo. Este es boreliano de 0,1. Boreliano, pensé que lo había cambiado, pero no. Esto es un boreliano de 0,1. No un boreliano sobre R. Pero vemos la covarianza, que la covarianza es 0, pero las variables aleatorias no son independientes. En clase se vio de que la independencia implica que la covarianza es 0. Acá vamos a ver un ejemplo donde la covarianza es 0, pero la independencia no se cumple. Bien. La covarianza se puede escribir, primeramente vamos a escribir esta covarianza. Recuerden que la covarianza se puede escribir como la esperanza de x menos la esperanza de x
y I menos la esperanza de I. Yo recomiendo usar esta, porque esta es como fácil de recordar y también muy práctica. No la que, esta también sale en clases, esta definición también sale en clases como una alternativa, pero esta generalmente siempre la recomiendo ocupar, ya que es mucho más práctica para el cálculo. Este cálculo aquí es como, quizás puede ser más engorroso, pero esta acá de verdad se la recomiendo para los controles y certámenes. Así que bien, vamos a ocupar esta propiedad de la covarianza y vamos a calcular para ello las esperanzas. Así que para ello tomémonos un M, un M como N que estén en los naturales y que sean distintos, y calculo la esperanza de XM. Entonces, ¿esto qué sería igual? Por la definición de la esperanza sería la integral, sino integral de X omega con la medida de probabilidad, porque esta medida de probabilidad cuando estamos en variable discreta es la función de densidad. Sí, tenemos esa definición para la esperanza. ¿Y qué se tiene? Que por definición de la esperanza, esto simplemente va a ser esta variable que está acá. Esta esperanza va a ser esta integral que está acá. Resolvemos. Aquí en teoría debe decir d omega, porque acá estoy trabajando la variable aleatoria así. Pero da lo mismo, es una variable muda. Es una variable muda al fin y al cabo. Integramos, nos da esta expresión que está acá, y esta expresión que está acá es cero. Porque acá, si resuelven las cuentas, se dan cuenta que eso es cero. Entonces, la esperanza de cada variable aleatoria es cero. Pero ¿qué ocurre con la covarianza? Para eso calculamos la esperanza cruzada. Yo lo llamo así, no sé si así se lo definieron en clase, pero al menos yo lo llamo con la esperanza cruzada. Pero es la esperanza, creo que está mal dicho. O mejor, la esperanza del producto de estas dos variables aleatorias, para no confundir. La esperanza del producto de estas dos variables aleatorias. Y calculando eso, nos va a dar esta expresión que está aquí. ¿Y qué ocurre con las esperanzas? Esto es cero, porque cada esperanza vale cero. Entonces solo nos queda esta integral que está acá. Acá vuelvo a repetir, el omega y el x al final da lo mismo, es una variable muda al fin y al cabo. Acá lo noté como omega como para denotar que estoy haciéndolo sobre la variable aleatoria y no estoy como ocupando la definición de prueba que era f de x. No estoy ocupando esta definición, sino la definición como la definición en clase, que era x omega y dp. Y dejé de compartir, volví a compartir. Así que eso. Ya, ahí está. A ver, chequear una cosita, pero ya volví. Y tenemos esto, en lo cual, vuelvo a repetir, estoy utilizando la definición de esta esperanza, que está muy mal escrito, pero es como x omega dp. Estoy usando esa definición y no la de prueba. Aunque en el fondo la de prueba es equivalente. Fíjense que acá estoy usando una diferencial de probabilidad. Estoy integrando sobre la medida de probabilidad. Al final son lo mismo al fin y al cabo. Entonces, bien, teniendo eso en cuenta, tenemos este producto, y este producto se puede escribir, este producto que está acá, al integrar, puedo ocupar un cambio de variable trigonométrico, que es este de acá, la integral trigonométrica, lo integro entre 0 y 1, y esto nos va a dar 0. ¿Por qué da 0? Porque, fíjense que si, a ver, acá lo escribí bien, aquí me faltó un omega, hay que ver un omega acá metido, un omega metido entre medio para evaluar. Pero el omega, cuando el omega vale 1, fíjense que estos 2pi, que es 0, el seno de 2pi por un entero es 0, y acá va a ser lo mismo. Y si lo evalúo para omega igual 0, va a ser seno de 0 es 0, menos seno de 0 es 0. O sea que en cualquiera de estos dos casos, cuando omega es 1 y cuando omega es 0, en cualquiera de estos dos casos, lo que está entre es 0. Por lo tanto, mi covarianza va a ser 0. Pero no son independientes. ¿Por qué no son independientes? Para ello, vamos
a definirnos los valores en los cuales, vamos a tomarnos primeramente una variable aleatoria xm, yo lo voy a anotar con rojito, xm, y voy a tomar todos los puntos donde se anulan. Eso denota estos valores aquí son todos los puntos donde mi xm se va a anular. Fíjense que si yo reemplazo, por ejemplo, seno de 2 pi k dividido en 2m, fíjense que esto se va a cancelar con esto, y que voy a tener, y voy a tener, acá hay un m, no, este era el m, sí, se va a cancelar con esto, y voy a tener k pi. Entonces, estos puntos que son k dividido en 2m son los puntos donde mi variable xm se anula, para k igual 0 hasta 2m menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Tomo los puntos donde se anulan, y ahora voy a tomar otra variable aleatoria que va a ser xn, y voy a evaluar esos puntos donde se anulan. Esto denota que voy a evaluarlo con xn, no m, sino n, y eso lo voy a anotar como i sub k, y ahí voy a construir conjunto Vn. O sea, pesco una variable aleatoria, por si se confunden mucho, x, la voy a evaluar sobre puntos donde se anulen, y ahora voy a tomar otra que es y la voy a evaluar sobre esos mismos puntos. ¿Qué va a pasar? Que en estos puntos probablemente xn se anule o probablemente no. Al final da lo mismo. Lo que me importa es que voy a guardar cada uno de esos valores. Acá yo sé que me va a dar 0, pero acá me va a dar ik, donde ik puede ser cualquier valor que esté entre 1 y menos 1, entre menos 1 y 1, perdón. Y, ¿qué va a pasar? Vamos a escribirlo acá en esta cosa de acá. De hecho, no, vamos a escribirlo ahí. ¿Qué va a pasar? Con dibujito. Voy a tomar todos los puntos que están en rojito. Estos puntos en rojito son donde se van a anular. El punto gordo va a ser el valor que toma xm, que va a ser obviamente el 0. Y ahora vamos a tomar los puntos azules, estos puntos azulitos también, azulitos que van a coincidir, y acabo de escribir los valores que va a tomar. Va a tomar, por ejemplo, acá, todos estos puntos que están aquí en azul son los valores que toma, son todos los i sub k, fíjense. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomarme ahora un intervalo, acá, no sé, acá me tomar un intervalo, lo escribo muy, muy chico, lo voy a agrandar un poco, lo voy a agrandar un poquito, está mucho más grande, y voy a escribir todos los valores i sub k, voy a escribir unos poquitos, ¿no? Y 3 y 4, voy a escribir unos poquitos nomás, y acá el 0 donde se anula, que el m se va a anular en todos sus puntitos que son coincidentes con estos puntitos de acá, y voy a tomar un intervalo AB, que va a estar fuera de sus puntitos, acá. Esto recuerden que la línea vertical son las imágenes, o sea, acá tomo el conjunto omega, esto es omega, y esto es R. Esto es R. Por lo tanto, voy a tomar un intervalo que no tome ninguno de estos puntos azules en R, o sea, estos son los I sub K, y voy a tomar intervalos AB que no estén, bien, eso es lo que dice, que no estén en B sub N. O sea que acá puedo tomar un intervalo acá. Entonces, bien, ¿qué pasa si tomo un intervalo ahí? Si yo le tomo preimagen con respecto a la variable xn, me va a dar, no sé, quizás, pongamos que me da este intervalo que está acá. ¿Eso es por qué? Porque el seno es continuo. ¿Qué pasa si el seno es continuo? La preimagen de cualquier abierto es abierto, y, o mejor dicho, al ser función medible, la preimagen de todo conjunto medible es medible. De hecho, aquí acá creo que era una B abierto, no era cerrado. Sí, aquí otro error mío, era abierto ese intervalo, no cerrado. Entonces, bien, ¿qué pasa? Que ahora voy a tomar un epsilon,
o sea, que si tomo este intervalo en verde, que es un intervalo que está que no toma ningún punto i sub k, o sea que ese intervalo no va a contener ninguna imagen de x sub n en los puntitos que están aquí, como se ve en el dibujito. Entonces, bien, tomo eso y ahora, como puedo hacer eso, también puedo tomarme un epsilon adecuado, esto también puedo tomarme un epsilon adecuado, de tal forma que, fíjense, puedo tomarme un epsilon acá, de tal forma que, ¿qué pasa si yo le tomo un epsilon de un intervalo entre 0 y epsilon y le saco por imagen, pero ahora con la variable xm? De hecho, lo voy a anotar con rojo para que se note. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Que al tomarle preimagen me va a tomar como pequeñas vecindades entre estos puntitos, pero yo lo puedo denotar, tomar de tal forma que ocurra esto que está acá, esto que está acá. Fíjese, ¿qué ocurre en este paso que está acá? En este paso que está acá, la preimagen de xn, este que está en verde, es la preimagen de xn. La preimagen de xn con respecto a AB no intersecta a la preimagen de xm con respecto al intervalo 0 epsilon. No se están intersectando. Sus preimágenes no se están intersectando. Y si no se intersectan, quiere decir que eso es un conjunto vacío, la intersección de ambos. Esto es lo que nos dice toda esta demostración que está acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta probabilidad de acá es 0, que es lo que está acá, se cumple esto. Pero ¿qué ocurre? La preimagen, la preimagen de cada una de estas no es 0. Fíjense, la preimagen de xn entre a y b es este intervalo. ¿Y cuánto mide? Mide esto. Mide, pongámosle, mide una letra L, donde L es mayor estricto a 0. Tiene una medida distinta de 0. Y la preimagen de los epsilon, de los intervalos epsilon en la variable xm, también tienen longitudes mayores a 0, fíjense. Tienen longitudes mayores a 0. Y si eso se cumple, ¿qué quiere decir? Que el producto de ambas también va a ser mayor a 0. Por lo tanto, no se cumple que el producto de, de probabilidades es lo mismo que la intersección de esos eventos. O sea, no se cumple la condición de independencia y por lo tanto no es independiente esta variable. No es variable independiente.